que hablábamos de la gloria del nuevo pacto, ya entendimos las realidades que Pablo presenta, y ahora quiero hablar del cumplimiento del nuevo pacto. Eso es una de las riquezas que tenemos en este pacto en Cristo, es que caminamos sobre una realidad cumplida. Diga, una realidad cumplida. Nosotros no vamos sobre una promesa o asunto prometido, es una realidad cumplida. Y aquí donde marca un antes y un después, Pablo habla de que antes que viniese la fe y después de que la fe ha venido, lo dice en Gálatas, muestra que hay un paso de fe, y es que en el nuevo pacto se establece una fe consumada en Cristo, en el antiguo pacto de una fe esperando en Cristo. Por eso los antiguos dicen que algunos murieron sin alcanzar lo prometido. ¿Qué era lo que ellos tenían? Dígalo, prometido. Nosotros vivimos disfrutando lo cumplido. Por eso nuestra fe se proyecta en saber lo que ya se hizo, no en esperar lo que Dios va a hacer. Nosotros caminamos sobre la certeza, diga, hecho está. ¿Qué es lo que dice el nuevo pacto? El Cristo que lo confirmó, declaró de manera absoluta y categórica eso, diga, hecho está. Eso lo dijo Jesús, y desde la cruz afirma que yo debo vivir por lo que ya está hecho y no por lo que Dios va a hacer. Diga, ya está hecho. ¿Qué es lo que vemos cumplido y hecho? Vamos a Gálatas 4 y dice el cumplimiento del tiempo. ¿Qué es lo que tenemos en el nuevo pacto? El cumplimiento del tiempo. Escuche, cuando Jesús inicia el ministerio, antes de la cruz, a las multitudes les predicaba el evangelio del reino diciendo, léalo en Marcos 1:14, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué vino Jesús anunciando? Diga, el cumplimiento del tiempo. Y Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. En el nuevo pacto se nos establece que está hecho lo que en la dispensación de los tiempos fue prometido. Desde el inicio de los tiempos, Dios prometió que vendría el Hijo de la mujer, quien destruiría a la serpiente. Desde ese inicio hay un tiempo en que Dios ha dispensado la promesa. Esa promesa que fue anunciada, que fue prometida, que fue profetizada, ahora dice, el tiempo ha llegado. Ahora, cuando Jesús habla de que el tiempo se ha cumplido, para todos aquellos que están oyendo el mensaje, tiene relación. Tal vez nosotros decimos, ¿qué es eso? Lo que pasa es que ese anuncio fue hecho al pueblo de Israel. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Desde que ellos recibieron la promesa de que vendría el hijo de la mujer, el hijo de la promesa Abraham, el hijo de David, ellos estaban esperando al Mesías, al prometido, al profetizado. ¿Qué era la esperanza que ellos tenían en ese tiempo caótico en que Dios irrumpiría para mostrar a Israel? La restauración de un reino que ellos han perdido, porque recuerde que llevan 400 años de silencio, no hay profeta que les anuncie el mensaje de Dios, los paganos
los han invadido y les han a ellos quitado el dominio de la tierra. Israel no tiene reino. Israel no tiene un rey que los gobierne. Por eso ellos esperan ese tiempo en que aparecería el rey Mesías, quien les libraría del yugo de los paganos, les devolvería el reino y les restauraría como nación. Esa es la esperanza que ellos tienen de un tiempo especial en que Dios iría a cumplir eso. Ellos están bajo el dominio primero de los babilonios, luego de los griegos y en el tiempo de Jesús de los romanos. Ellos esperan es un cumplimiento político de un tiempo que los profetas anunciaron. Cuando Jesús aparece a decirles el tiempo se ha cumplido, en los que conocían los profetas y el anuncio, la esperanza surge de que por fin verían la edad dorada para su nación. Edad que ellos celebraban de forma simbólica en una fiesta que se hacía cada 50 años. ¿Cada cuánto? Miren que ellos caminaron varios siglos esperando cada 50 años. Ahora sí será el tiempo dorado. Se llamaba el año del jubileo, donde ocurrían 5 cosas que el pueblo celebraba como un anticipo de ese tiempo. Primero, era el año en que se declaraba la libertad a los cautivos. Cualquiera que estuviera bajo cautividad por la razón que fuera, una vez las trompetas anunciaban el año del jubileo, los cautivos decían: somos libres, porque por ley el año del jubileo decía libertad a los cautivos. Nadie podía tener un esclavo en casa, porque el jubileo anunciaba el tiempo de libertad. Lo segundo, celebraban el perdón nacional de sus pecados, porque en ese año se hacía el día de la expiación, donde el sacrificio del Cordero Pascual le declaraba a una nación perdonada de sus pecados y ninguno era culpable de las transgresiones de la ley. ¿Me estoy haciendo entender? Lo tercero que en ese año especial ellos celebraban cada 50 años era el perdón de sus deudas. Cualquiera que tuviese una deuda de la naturaleza que fuera, por 10, 20, 30, 45, 49 años, pero cuando llegaba el año 50 del jubileo, inmediatamente se iniciaba ese año de gracia, ese año de... Él quedaba libre de cualquier deuda. Nadie le podía cobrar porque era su derecho. Lo cuarto que ellos tenían en ese año era justamente que podían disfrutar de los derechos de herencia, porque se recuperaban las tierras. Si alguien, por un mal negocio o por una deuda, por la razón que fuera, vendió su propiedad o se la quitaron, él esperaba hasta el año del jubileo, porque en ese año reclamaba con derecho propio: se devuelve mi herencia, se devuelven mis tierras, porque no es legal que yo deje a mi descendencia sin herencia. Ese año era extraordinario. Y la quinta razón, por eso se le llamaba año de jubileo, porque era del júbilo nacional, un año de gozo para toda la nación. ¿Y por qué se gozaba? Porque Dios le había abierto los cielos, había extendido
extendido su favor a la nación y ahora ellos de forma milagrosa por un año no trabajaban la tierra. No había autorización de elaborar la tierra. Y era lo providencial. Lo prodigioso era que sin ellos arar la tierra, cultivar la tierra, regar la tierra, llegaba la lluvia temprana y tardía y hacía que esa tierra brotara las cosechas. Era algo milagroso. Así que ellos tenían provisión para ese año y era un año de vacaciones, de gozo y de fiesta nacional. Por eso cuando Jesús se aparece y dice, el tiempo se ha cumplido, inmediatamente tú le dices, ¡wow! Llegó el jubileo, lo que estuvimos esperando, lo que cada 50 años anunciábamos. Y el mensaje caló en el corazón de estos judíos mesiánicos que esperaban el cumplimiento del tiempo. Razón tuvo Jesús cuando Andrés llevó a su hermano Felipe. Hemos sacado al Mesías, al que esperamos, que ha de cumplir nuestros sueños y traerá un tiempo dorado para Israel. Y cuando Jesús ve que viene con Andrés, Felipe le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Escuche lo que le dijo, un verdadero israelita. No dijo un verdadero judío. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y dónde me conoces si nadie te ha presentado? Antes que estuviese debajo de la higuera que ya te había visto. Es que yo no soy el que tú crees que estás viendo, yo soy el Hijo Eterno, el Dios Eterno que estuvo antes de los tiempos. Pero le digo, de aquí en adelante verás los cielos abiertos. Un verdadero israelita escucha eso. El Mesías me dice que de aquí en adelante tendré cielos abiertos. Si yo eso lo espero cada 50 años, a lo mejor Natanael tendría 40, nunca sabía qué era eso. Y ahora le están diciendo que tendrá cielo abierto, el año agradable de la buena voluntad, donde no habrá maldición en los aires, donde toda la provisión vendrá a su vida. Y aquí en adelante tendré cielos abiertos. Natanael supo que este era el Mesías. Que trajo el cumplimiento del tiempo. Por eso cuando Jesús dijo, yo he venido a predicar libertad a los cautivos, a sanar a todos, a dar a ustedes perdón de sus pecados, a anunciarles el año agradable de la buena voluntad de Dios. Llegó el jubileo, llegó la edad dorada, ya no será una fiesta. El Mesías nos introduce a un tiempo nuevo de cielos abiertos. Ellos se sienten ahora identificados que hay esperanza, porque Jesús habla del cumplimiento. Por eso cuando Jesús dijo, hecho está, lo que trajo es el cumplimiento del tiempo para que todo lo que había sido profetizado y prometido, de aquí en adelante tendréis cielos abiertos y viviréis en el año agradable, buena voluntad de Dios. ¿Lo entendimos? Tal vez tú y yo no tengamos toda la emoción de oír esto, porque no conocemos las referencias mesiánicas que ellos tenían. Pero ahora cuando yo conozco
lo que en el jubileo se anticipaba, con lo que en el año agradable disfruto, yo estoy en mejor condición que ellos, porque ellos esperaban una promesa de una restauración nacional. Nosotros tenemos el tiempo de restauración, de reforma, de reconciliación y de refrigerio que Cristo nos ha establecido de aquí en adelante. Yo no celebro jubileo cada 50 años. Yo vivo en el gozo, en el júbilo del Señor todos los días de mi vida, porque he entrado a un tiempo cumplido. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Y por qué canta que se abran los cielos? Que se derrame su lluvia. O sea, tú estás cantando como un israelita que todavía está esperando que Dios le abra los cielos. Y lo más triste que reprende al diablo: diablo mentiroso, no puedes cerrarme los cielos, Dios los abre. Tú no estás entendiendo. El hecho está. Diga: tiempo cumplido. De aquí en adelante, después de la cruz, camino con cielo abierto. Y no hay nada ni nadie que los pueda cerrar. No hay pecado, no hay maldición, no hay diablo que pueda cerrarme los cielos que Cristo abrió para siempre. Dígame. Usted no tiene cielos cerrados, cielos abiertos. Y puedes mirar como vio Juan al Espíritu que descendía como para el cielo. Puedes mirar como Esteban siendo apedreado. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie. Puedes mirar como Pedro en la terraza, una visión, un cielo abierto y un lienzo que desciende. Cielo abierto. Puedes mirar como Juan en Patmos, estando allá en esas islas solitarias. Esa era su condición física, pero no su posición espiritual. ¿Cuál era su posición espiritual? Yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba Juan? Físicamente en Patmos, una isla rocosa, solitaria y desterrada. Esa era su condición natural, pero no su posición espiritual. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y vi el cielo abierto y Cristo dice en pie y tuvo la revelación de Jesucristo. Alabado sea Dios. De aquí en adelante tienes el cielo abierto para que Cristo sea revelado a tu vida y le veas en plenitud y en gloria. Los cielos abiertos te revelan no a Jesús de Nazaret según la carne, sino a Cristo según la gloria. Victorioso, en pie, alabado sea su nombre. ¿Cuánto lo creen? Diga: cielo abierto. Cielo abierto. Ahora que alguien, ya que tengo los cielos abiertos, que alguien me abra una botella de agua. Amado mío, escúchame, qué privilegio. Tú puedes estar en el año agradable del Señor. No importa que sea el 2022, año de una inflación global. No importa que sea el 2020, año de la pandemia del COVID. A usted no le importa cuál sea la condición natural. Si vives en el día del Señor y disfruta el año agradable. ¿Cuánto lo creen? Alabado sea Dios. Celebro cielos abiertos. ¿Entendimos esto? Bueno, lo segundo, mire lo maravilloso que nos da el nuevo pacto. Diga: cumplimiento de las Escrituras. Cuando Jesús se aparece
en Nazaret, se le da que lea el rollo del libro y abre Isaías, donde se anuncia la venida del siervo de Jehová, del Santo de Israel. Él lee Isaías, donde habla el manifiesto público de ese proceso y anuncio de liberación que el Mesías trae. Les lee y enrollando el libro les dijo: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. ¿Qué escrituras estaba leyendo? Diga, las escrituras proféticas. ¿Cuáles? Escrituras proféticas. Porque justamente todos los profetas, todos los que le llamamos mayores y menores, anuncian, presentan a Cristo en forma de misterio. Esos profetas, como dice Pedro, indagaban e inquirían para saber qué tiempo y persona les anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, de esta gracia destinada a nosotros. ¿Para quién era destinada esa gracia? Pero los profetas del antiguo pacto inquirían, indagaban, escudriñaban diligentemente para saber cuál era el momento en que esa gracia iba a ser dada a nosotros. Porque vendría Cristo lleno de gracia y de verdad. Por eso, aquí Jesús está diciendo, diga, se ha cumplido. Hoy, ¿por qué? Porque yo soy el que los profetas anunciaron. Yo soy en quien la gracia ha sido depositada. Yo soy el Cristo lleno de gracia y de verdad, que vengo a decir que lo profetizado es realidad. Y a partir de ahora, todo lo que los profetas dijeron, entonces ha tenido el cumplimiento. Por eso, la ley y los profetas han tenido en Cristo el cumplimiento. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La certeza de que lo prometido ha sido cumplido y que lo que los profetas indagaban en forma de misterio para saber qué tiempo y qué persona era, nosotros ahora lo disfrutamos en forma de revelación. Tú y yo ya no vive como los profetas. ¿Y cuál será ese misterio que está aquí? No entendemos qué tiempo y persona lo va a hacer. Ya tú tienes el cumplimiento. Cristo vino, todo lo profetizado Él lo ha mostrado, y ahora tú lo que tienes es la revelación, la explicación del misterio que ellos indagaban y de la revelación que Pablo y los apóstoles nos escribieron. Por eso, cuando tú abres las escrituras, vas a comprender que la revelación del misterio ha sido cumplida en Cristo. Vamos a leer, por favor, en Romanos capítulo 1, verso 12, y usted va a ver. No sé si en pantalla pueden aparecer los textos, porque eso me ayudaría que usted siga allí estos anuncios. Primera de Corintios 15:3, donde Pablo dice: hermanos, el evangelio que yo les he anunciado no es un invento mío. Yo he mirado lo que la ley, las escrituras proféticas dicen acerca del Cristo que había morir, de padecer, de resucitar, y por eso yo les anuncio lo proféticamente anunciado. Yo les declaro el evangelio de Cristo, que no contradice lo que los profetas dicen, sino que revela que se ha cumplido lo profetizado. Romanos 1:2, Pablo habla acerca de que este mensaje que Dios le ha dado para que lo predique a la obediencia, a la fe en las naciones, es conforme a las escrituras
escrituras proféticas. Y si tú lees en Romanos capítulo 16, vaya conmigo ahí a los últimos versículos, va a leer lo siguiente, lo que Pablo enseña acerca de esto. Versículo Romanos 16, 28, 29, los últimos versículos allí, y vas a entender lo que él declaró. Permítame, se lo leo, si no lo tienen, en los últimos versículos donde termina la carta, 25, 26 y 27. Mire usted la forma como Pablo condensa todo lo que reveló en la carta en esta oración. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Escuche, la revelación del misterio que los profetas no podían entender, pero que los apóstoles recibieron en revelación. Misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Los profetas del antiguo pacto escribieron en forma de misterio. Los apóstoles del nuevo pacto escribieron en forma de revelación, que es lo que los santos hoy recibimos: iluminación de la revelación del misterio que los apóstoles enseñan, que fue dado en forma de misterio a los profetas. ¿Me hice entender? Tú y yo recibimos iluminación para entender que este evangelio del nuevo pacto no es un invento de Pablo, sino que es el cumplimiento de lo que Dios desde tiempos antiguos, a través de la ley de los profetas, de los salmos, anunciaba que Cristo vendría a cumplir. Por eso cuando él lee el rollo profético de Isaías, dice: hoy se ha cumplido esta escritura, toda la escritura profética, dice hoy delante de ustedes, porque lo que ellos hablaban eran de mí, y aquí estoy para hacerlo efectivo. ¿Entendimos esto? Entonces note usted que todas las profecías bíblicas y que los profetas reseñaron tenían elementos progresivos que constituían la revelación del misterio en Cristo. Y comprender eso nos debe a nosotros comprometer en algo que no hacemos y ellos sí hicieron. Increíble. Eso es como una bofetada a nosotros, los ministros de la palabra. Estos profetas que estaban tratando de entender la gracia destinada a nosotros y que no era para ellos, dice Pedro. ¿Qué era lo que hacían ellos? Diligentemente. ¿Cómo? Diligentemente. Eso indica con solicitud, con un asunto de disciplina, con determinación de hacerlo, disposición de querer entender. ¿Qué hacía? Indagaba, escudriñaba e inquiría. Miren los tres verbos: inquirir, indagar y escudriñar diligentemente de esos escritos en misterio. Tú y yo, que tenemos las epístolas, que es la revelación del misterio, donde la gracia ya está dispensada, ¿qué es lo que hacemos? Negligentemente preferimos leer Facebook y no las escrituras. Díganme, no hay allá.
Somos una cantidad de creyentes negligentes que quiere saber las riquezas de la gracia y no entiende las escrituras, sino que lee Facebook. ¿Aló? Es una vergüenza que nosotros teniendo la revelación del ser, las epístolas donde la gracia se explica en todas sus expresiones y riquezas, no leemos, no escudriñamos. Hay creyentes y líderes que pueden pasar semanas sin abrir la escritura. De eso no hay aquí, tranquilo, yo estoy hablando con otros que conozco en otro lugar. Increíble, no leen las escrituras. Es más, le apuesto que algunos de esa generación joven ni la Biblia tienen. No, nunca la han comprado. Él abajo hay una aplicación en el teléfono, pero ni la abre. Creo que en la reunión lo que está mirando WhatsApp y todo eso, no creo que está leyendo la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que una generación que tiene la revelación del misterio y tiene los escritos apostólicos de lo que los profetas no entendían, no abrimos la Biblia? Y si no abres la Biblia, ¿cómo podrás escudriñar las escrituras? Y si no escudriñas las escrituras, ¿cómo puedes encontrar la palabra de Dios que te da vida? Aleluya. ¿Aló? El problema no es falta de recursos, sino de diligencia. ¿Qué es lo que falta? Diligencia. Determínate a escudriñar. Quita esa mente perezosa, sensorial y emotiva de que ven y buscan la bendición de Dios. Deja de ser un creyente espectador. Ay, bonito lo que hablaron, pero no comprueba como lo veamos a ver si estas cosas son así. Usted nunca va y consulta con las escrituras de lo que yo le dije, pero no es verdad, amén. Yo le puedo estar diciendo una mentira. ¿Usted cree que es verdad? No, el apóstol dice, no importa si apóstol, profeta, el que sea, si usted no tiene las escrituras para saber si esto es así, no tiene una fe sólida. Pero lo que tiene es una información bíblica. Pero necesitamos escudriñar, estudiar diligente. Amado, presentar Rema University, lo he dicho en muchos lugares, de 100 personas, uno me escribe para saber de qué se trata. Nosotros ni le importa. No estoy hablando de ustedes, es otro. No les importa, no les interesa un pepito escuchar a un catedrático que le enseña propósito eterno, verdad presente, el nuevo pacto, el evangelio de la gracia, lo que es la vida en Cristo. No le importa nada de eso. Pero si yo estuviera aquí, no olvide comprar la boleta del concierto con fulanito, hermano, $100 paga por el concierto, no tiene problema, porque se lo van a gozar. Ustedes son creyentes sensoriales de esta época del espectáculo, donde es más importante lo que dice el músico, el youtuber, y no lo que dicen las escrituras ni los catedráticos de la palabra. Espero que usted no sea de esa generación. Que estudie, que escudriñe las escrituras, para que tenga una fe sólida y ante las circunstancias y adversidades de la vida, como Pablo se pare ante todo y diga, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vivimos días de oscuridad, de tinieblas, de confusión y de un incremento de maldad como nunca antes en este mundo perverso y maligno. Aquí es donde se necesita creyentes entendidos en las escrituras para que hagan defensa de la fe.
y no estén escuchando las ideologías perversas que se enseñan hoy a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo usted puede refutar las ideologías de las tinieblas si no tiene el conocimiento de la luz? Diga, me determino a aprender. Y para eso se requiere disciplina. Y Rhema University es un recurso. Ya le dije cómo lo puede hacer. Y si no quiere, es porque no quiere. Tercero, Cristo trajo el cumplimiento de la justicia de la ley. Diga el cumplimiento de la ley. Recuerde que Dios dio una ley que tenía que ser cumplida. Ninguno, desde Moisés, que fue el que la recibió, hasta el último de los profetas, la pudo guardar. Nadie dentro de esa economía de ley pudo ser justificado por la ley. Porque el fin de la ley no era justificar al pecador, sino denunciar el pecado. El fin de la ley era mostrar cómo el Dios Santo demanda obediencia y que no es posible que el hombre lograra, porque aunque quisiera y guardara 99, pero infringe una, se hace acreedor de todas. La ley es buena, es santa y fue dada por Dios, pero su fin no era justificar al pecador, sino anunciar al justo, al que vendría a cumplirla, para que aquellos que no pudieron hacerlo fuesen justificados por la fe, ya sean judíos o gentiles. Todos son salvos por la misma obra de gracia, diga, por la fe en la justicia del Hijo. Por eso es que el Hijo nació bajo la ley. Vino el cumplimiento del tiempo y Él nació bajo la ley. Escúcheme bien. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Cristo encarnado, nacido bajo la ley y de mujer. El Dios eterno que definió un propósito eterno a través del Hijo eterno y por un pacto eterno lo envió para que naciera. El que nació de mujer no fue el Hijo, sino el niño, porque el Hijo no nace, Él es eterno. Por eso Isaías dijo, Hijo es nacido. ¿Quién es el que nace? El niño. Niño es nacido, Hijo es dado. De tal manera amó Dios que dio al Hijo y nació como niño. Ese que nació de María y que estuvo en el pesebre de Belén no es el Hijo eterno, es Jesús de Nazaret, el Cristo encarnado. ¿Estoy haciendo entender? Él es un varón judío que para guardar la fe se sometió y cumplió la ley moral, ley ceremonial. Eran las dos formas de la ley que demandaba, porque la ley social era regulaciones de la nación y la tierra, pero la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial era dada para los israelitas. Habla a los hijos de Israel y diles, esta es mi ley y mi pacto para vosotros. ¿Para quién era la ley? Para los israelitas. Él nació bajo la ley. Por eso es que Jesús de Nazaret, el varón judío, a los 8 días fue circuncidado. ¿Eso es un rito de qué? De la ley. Lo dice la Escritura. Todo hijo varón nacido de mujer israelita será circuncidado
circuncidado al octavo día. Jesús de Nazaret fue circuncidado. El Cristo eterno nos circuncida a nosotros, pero no en la carne, sino en el corazón. ¿Hemos sido circuncidados? Sí, Pablo lo enseña. ¿En dónde? Diga, en el corazón. Esa carne endurecida fue cortada y ahora tenemos un corazón nuevo. Fuimos circuncidados. Él lo hizo en la carne para que Cristo resucitado lo haga en el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Jesús de Nazaret fue bautizado en agua por Juan. Por eso Juan no quería bautizarlo. No. Deja para que se cumpla toda la justicia. ¿Y por qué no quería? Porque era un bautismo para arrepentimiento. Yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en agua, en Espíritu Santo y fuego. Amén. Cristo nos bautiza en el Espíritu, Jesús en agua. Ay. ¿Cuántos creen lo de la circuncisión? Que esto es un asunto de la carne según la ley, pero el Cristo es circuncidado en el Espíritu. ¿Cuántos creen eso? Sí. ¿Por qué no creen lo del bautismo? Si el bautismo también es un rito de la ley, que Jesús dijo, yo lo tengo que guardar, porque a ustedes les voy a bautizar es en el Espíritu. Por eso dice Pablo que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Y que en Cristo hay un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo. Te pregunto, ¿cuál es? ¿El que nos hacen en agua? No. ¿O el que nos hacen en Cristo? Nos hacen en Cristo. Por eso tú ves mucha gente bautizada en agua, pero no bautizada en Cristo. Porque este es un asunto espiritual. Entonces, la ley ceremonial, todos los ritos, todos los sacrificios, todas las ofrendas, todas las fiestas, todo lo que pertenece a este culto, Jesús de Nazaret, el varón judío, bajo la ley y nacido de mujer, lo cumplió, para que ahora tú tengas a Jesús el Cristo. Amén. Entre paréntesis, eso es para corregir unas improntas que a veces nosotros cargamos y se nos meten en la cabeza y creemos que así es porque lo oímos, lo aprendimos y lo recitamos. ¿Por qué tú quieres que Jesús de Nazaret paseate por aquí? Que Jesús de Nazaret, tu rostro quiero ver. ¿Por qué quieres parecerte a un varón judío? Y eso de la gente dice, no, hay que usar el talí para orar y profetizar, y la kipá para estar bajo la presencia, y tocar el shofar para que baje la gloria. Porque tú estás queriendo conocer a Jesús según la carne, en el ropaje del varón judío. Y ya, dice Pablo, ustedes lo conocieron así. Yo no lo conozco así. El Padre me reveló que al resucitado, al glorificado, en quien no hay ni varón, ni hembra, ni judío, ni gentil, sino un hombre nuevo. Dígame. Quítate esa idea judaica de la cabeza. Porque nosotros no entendemos el pueblo de Dios, la nación de Dios, el pacto de Dios, y todavía tenemos remembranzas judaicas. Ni le cantes ni le ores a Jesús de Nazaret, porque no es el nombre en el que el Padre responde. Vea todas las oraciones del nuevo pacto. Bendito sea Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién? ¿Cuándo dicen ellos de Jesús de Nazaret? Nunca. Eso lo decimos tú y yo, que lo aprendimos así, ya lo tenemos aquí, sale así. Miremos hacer una reprogramación, cantos, oraciones, que hemos repetido porque alguien la dijo y nunca hemos escudriñado a ver si esto es así. Muéstreme una oración que aparezca en el nuevo pacto donde se menciona a Jesús de Nazaret. ¿Cuántas? Entonces no cante así, ni lo quiera ver así, porque Él se le va a revelar es glorificado, resucitado, así como lo conoció Pablo. Diga, en mí. Entonces, mire lo que dice, y con esto cierro esta parte. Hebreos 9 al 11. Para que usted entienda de la manera tácita, clara, rotunda y categórica, para que no quede ninguna controversia ni duda, lo que dice el escritor a los Hebreos. Capítulo 9, verso 9 y 11. Él comienza a hablar de lo que era el primer pacto, el primer sacerdocio y ese orden de ley ceremonial dado a Israel. Él está explicando en los capítulos anteriores de qué se trata este nuevo pacto. Por eso, antes de leer ese, vaya al capítulo 8 y lea usted el versículo 1 para que usted vea el rompimiento del relato y cómo ahora él establece un punto de inflexión. Si uno quiere entender la narrativa que trae el escritor desde el capítulo 1, ha venido mostrándole a esos creyentes hebreos que se convirtieron del judaísmo a la fe de Cristo, pero están siendo seducidos para que vuelvan a practicar estos rudimentos. El escritor les escribe para persuadirles de que no es así, que Cristo es superior a la ley, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Josué, que Cristo es superior a Aarón, que Cristo es superior en todo. Y miren lo que llega al capítulo 8, ya lo tiene ahí el versículo 1. Miren lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es este. ¿Cómo le llama a él eso? ¿El qué? El punto principal de lo que hemos venido diciendo es este. Que ahora tenemos un mejor sacerdocio, un mejor ministerio, un mejor mediador, a Cristo que se sentó en la majestad de la altura, a quien el Padre le ha constituido como Señor y Cristo heredero de todas las cosas, y es superior en todo, porque en él se ha establecido un nuevo pacto. Ese es el punto principal que el escritor plantea. ¿Cómo lo llama? Punto principal. Recuerda eso en tu mente, en tu corazón, para que nunca tengas el atrevimiento de decir, a mí eso que están enseñando ahora el nuevo pacto, eso no va conmigo. Eso es una corriente nueva que ha llegado aquí a la iglesia, una nueva doctrina, una nueva ola. Yo con eso el nuevo pacto no voy. Qué atrevido. Decir usted que el punto principal es algo opcional o secundario para ti. Vaya a pelear con Dios. Es nuevo porque nadie nos enseñó, pero eso siempre ha estado ahí. Es nuevo porque hasta ahora lo estás oyendo, pero siempre ha estado. Y cuando Dios lo escribió, lo declaró como un asunto prioritario. Usted no le puede dar un valor secundario a lo que Dios determina como prioritario, como principal. Diga, el punto principal
decir aquí, no, a mí ese nuevo pacto no me interesa. Está diciéndole a Dios, tu economía no me importa. Lo que tú en el Hijo hayas querido definir, a mí no me vale nada. Eso es lo que estás diciendo cuando no le interesa ser un ministro competente, entendido, diestro, capaz, versado en el pacto en el que Él te ha constituido colaborador. Aleluya. No pretendas ser colaborador de Dios ignorando el pacto en el que Él opera legalmente ahora. Amén. Por eso Él lo determinó principal. El nuevo pacto tiene un valor, diga, superior. Superior. Está por encima de todo. Es la ley que nos dice de los profetas, de Josué, de Aarón y de todo. Por eso es superior. Porque está por encima de todo. Es suficiente ese nuevo pacto. En ese nuevo pacto, cuando Jesús dijo, dentro está, no quedó nada inconcluso. Él no dejó nada pendiente por resolver. Cuando Él murió y resucitó, el Padre dijo, hecho está, estoy complacido, la obra está terminada y es suficiente para mí. Por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados y se sentó en la majestad de las alturas. ¿Qué obra religiosa, humana o de ley tú puedes hacer para completar lo que Él dijo hecho está? El no entender e ir contra un asunto de fe. Ese nuevo pacto es singular, o sea, tiene un valor único y exclusivo. Por la naturaleza, cuando el Señor define que es un nuevo pacto, es kainos diateque. No está hablando de un neos diateque, kainos. Y la palabra kainos para definir nuevo en griego no es algo nuevo porque es reciente, eso es neos. Algo que es reciente porque proviene de algo ya existente, por eso es neos. Por eso el niño recién nacido le llaman neonato. Es lo más reciente que aparece, pero él proviene de un padre y una madre que ya existen. El convertido, el neófito, es alguien justamente que es nuevo en una materia porque ya conoce. Otra referencia. Si yo le digo, ese iPhone que tiene, no sé cuál versión ya va, la 12, 14, es el nuevo iPhone. Lo que te estoy diciendo es el más reciente porque está mejorado de una versión que ya existía. Por eso es nuevo. Pero cuando Dios define que es kainos, está diciendo es algo que aparece sin ningún antecedente. No proviene de algo que ya estaba. Es kainos porque su esencia, su naturaleza, no tiene procedencia de nada antes. Kainos pacto es el pacto eterno que el Padre y el Hijo hicieron desde la eternidad y que vino el tiempo, y no es el antiguo pacto mejorado, una versión remendada del anterior, no es kainos. Usted tiene que darle el valor exclusivo con el que Dios lo presenta. Es de otra naturaleza. No te confundas. Trata este pacto con el respeto y el valor que Dios le adjudica y no con el criterio que tú tienes. Por eso te animo a que comiences a ser un ministro en este pacto, aunque inicies ahora como un aprendiz del nuevo pacto y no necesariamente te quedes como un maestro experto del viejo pacto, porque mire lo que dice la Escritura. Lo que yo deseo hablar de esto, esta ley, de esta ceremonia, de este sacerdocio, de este santuario, de estos ritos, sacrificios,
Hebreos 9. Todo eso es símbolo. ¿Qué es todo esto? Símbolo. Escuche cómo lo define la Escritura, no yo. Lo define la Escritura, que fue inspirada por Dios y ha sido escrita para instruirnos. Esa Escritura dice que todo eso es símbolo, es tipo, es figura, no esencia, no sustancia. Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Cuál culto? El culto arónico, el culto de la ley, el culto de los sacrificios, de la fiesta, de todas estas ofrendas que la ley demandaba al pueblo de Israel. ¿Por qué el escritor de los Hebreos dice que todavía se presenta? Porque Jesús murió y declaró un nuevo pacto, pero Israel sigue en el viejo porque todavía está en pie el templo. Recuerde que el templo se destruye en el año 70 después de Cristo. Así que después de la obra de la cruz, muchos de estos seguían trayendo ofrenda. Cristo murió, dijo, hecho está. El Padre dijo, este es el Cordero que quita el pecado. Y ellos al año siguiente trajeron el Cordero de la Pascua, lo ofrecieron en sacrificio, esperando el perdón de los pecados, porque tenían un templo donde había un sacerdocio arónico perpetuando un culto que era más un negocio. Vendían palomas, profanaban eso, porque habían hecho de la religión la tradición para negociar y traficar con la fe de los ignorantes. ¿Lo está entendiendo? Sí. Por eso cuando se destruyó el templo, se acabó el sacerdocio. Hoy Israel ofrece el Cordero de la Pascua. Hoy Israel tiene las ofrendas de la vaca, la sana y del macho cabrío. No, ¿por qué no? Porque no hay templo. Ya no hay templo, no hay sacerdocio. Y ahí es donde viene la ironía y la necedad y la ignorancia de creyentes que mandan sus ofrendas y sus diezmos, dice, para reconstruir el tercer día, para volver a ofrecer sacrificios, cuando el Señor dijo que ese templo destruya. Es más, le digo que no va a quedar tierra sobre ti, porque voy a levantar el verdadero templo, el templo espiritual, donde voy a habitar yo, y donde yo voy a ser el sacerdote y la ofrenda que es válida para siempre. Dice que ese culto que se practica en ese pacto y en ese sacerdocio consiste de comidas, de bebidas, de diversas abluciones o purificaciones, o como lo dice otra traducción, bautismo, lavamiento del agua, y ordenanzas acerca de la carne, que fueron impuestas, establecidas, ¿hasta cuándo? ¿Para siempre? ¿Para después de la cruz? Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Quién vino a reformar las cosas? ¿Y cuándo dijo, hecho está? O sea, ya están reformadas, ya están reconciliadas, ya están reunidas en Cristo, ya están restauradas. ¿Quién dijo eso? En la cruz. Ese es el tiempo. Por eso la cruz marca un antes y un después. Hasta ese tiempo eran válidos, eran vigentes. Sigue ofreciéndolas. Dios las cuenta, porque esta economía, este pacto, este sacerdocio está vigente y válido. Pero cuando él muere y dice, hecho está, hay un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, porque el que es según el orden de Aarón, ya que no tiene vigencia, no tiene validez. Ministro de la palabra, hijo de Dios, si tú todavía arrastras cosas de este mundo, rituales, ritos, abluciones, ofrendas, fiestas sagradas y cualquier cosa que corresponde a este sacerdocio,
Y muchos están como la samaritana, adoran lo que no conocen. Aleluya. Porque la samaritana era una mujer bíblica. Ni era israelita porque no era pura del pueblo de Israel, ni era gentil, porque era una mezcla de un pueblo que se unió. Los judíos eran una mezcla. Y ella adoraba no en Jerusalén, sino en Setiquín, en otro modo. Adoraba al mismo Dios. Pero Jesús dijo: usted adora lo que no conoce. O sea, lo que eres es una religiosa ignorante. Pero si tú conocieras, no digo si sintieras, si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál era? Profecía, lenguas, milagros. ¿De qué don estaba hablando? Él es el don inefable que el Padre dio. El don de justicia para que, justificados por la obra del justo, nosotros tengamos por la fe entrada al Padre, por un mismo espíritu, tanto judíos como gentiles. Revisa cómo cantas, cómo oras, cómo hablas. Y con eso te darás cuenta si todavía tienes mucho Aarón en tu cabeza. Sí. Quítate esa mitra de Aarón y ponte la corona de Melquisedec. Sí, amén. De verdad, de la justicia. Gloria a Dios. Para que piensen que la gente. ¿Aló? Te reto a que escudriñes, a que releas Hebreos y puedas definir en qué sacerdocio tú viviste. Porque Aarón se niega a salir del escenario. Él no quiere que le quiten su protagonismo, porque él quiere hacerte revivir la ley y mantenerte a obras. Pero Melquisedec te introduce a la gracia para que conozcas la verdad y seas libre. Pudiera decirles que muchas cosas, pero voy a terminar con el cuarto punto. Diga: el cumplimiento de las promesas. Segunda de Corintios 1:20. Vamos a ver qué nos trajo el nuevo pacto en Cristo cuando dijo: hecho está. Ya es legal, ya es vigente, aparte. Tengo cumplimiento del tiempo. ¿Cuánto lo creen? Con cielos abiertos, viviendo en el día del Señor, el año agradable de su buena voluntad. Diga aleluya. No importa cuál sea el año en que vivas, el día en que estés. Tú no vives para estar asustado con el día malo. Tú disfrutas el día del Señor. Días malos habrá en este mundo de aflicción, pero confiad, ustedes viven en el reino de su amado Dios, donde viven el día del Señor. El cumplimiento de las profecías. Diga: vivo en lo cumplido. Y el cumplimiento de la ley y su justicia, para que yo no viva por las demandas de esta ley, sino por la obra de su gracia. Y cuarto, el cumplimiento de las promesas. Pablo dice en Corintios: todas las promesas de Dios. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Algunas? Todas. Las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando Dios cumplió su promesa a través del Hijo, en primera instancia no estaba pensando en tu necesidad, sino en su gloria. Porque lo que trae gloria a Dios es lo que el Hijo ha hecho. Y Él cumplió todas las promesas. Escucha, para
para que entendamos. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da aliento de vida, lo puso en el Edén. Dice Génesis 2:8, y lo puso en el Edén. En ese ámbito espiritual, Adán tiene comunión con Dios, conoce las cosas de Dios, habla a la tierra y la tierra responde a lo que él dice porque está en Edén. En una posición de dominio, donde camina con Dios, se pasea con Dios, escucha a Dios en su ser interior, para entender los diseños de Dios y hablarlo a la tierra. Te llamarás así, serás esto. Lo que Adán hablaba desde el Edén, la tierra respondía, porque él hablaba en representación de Dios. Dios que lo bendijo y le dijo: señorea, señorear, sojuzgar, ejercer dominio, multiplica. Adán en el Edén, escúcheme bien para que entienda lo que es la posición de Cristo. No recibió promesa, recibió fue mandamiento de Dios. ¿O él recibió alguna promesa? ¿No? Dios le dijo: sojuzgar, señorear, ejercer dominio. Él no le dijo: te voy a bendecir, te prometo. No, lo bendijo y le dijo. Fue una posición de Adán. Yo te voy a dar la tierra, no, sojuzgar la tierra. Adán no recibió ninguna promesa. Cuando él pecó porque desobedece la orden de Dios, fue expulsado del Edén y ahora en la tierra, ya no en el Edén, tiene una desconfiguración, porque no puede entender las cosas de Dios ni oír a Dios, porque ya Dios no vive en su espíritu. Él murió espiritualmente. Oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué tiene miedo? Si Dios le había hablado. Porque es la primera vez que lo escucha con su oído físico y lo oye fuera de él. Antes lo oía en su espíritu y no le causaba temor, sino comunión, deleite. Aquí en ese cuadro de vergüenza y al ser destituido de la gloria de Dios, Dios le habla y le dice: ciertamente de la descendencia de la mujer vendrá. Eso sí es promesa, diga vendrá. Todo lo que Dios habla a futuro es promesa. Vendrá la simiente que destruirá la serpiente. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la simiente? Pablo dice que no le dijo la simiente, sino la simiente, la cual es Cristo. Gálatas 1:5. ¿Quién es la simiente? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que recibe como promesa Adán? Diga la simiente. La promesa es Cristo. En otras palabras, la única promesa que Dios le hace al hombre es Cristo. Y en las promesas le da a los hombres las promesas. En la promesa dice: ciertamente yo perdonaré sus pecados, sanaré sus rebeliones, os restituiré, os daré, quitaré tus dolencias. ¿En quién hace esas promesas? En la promesa. Por eso, cuando la promesa lleva a la cruz nuestras enfermedades y dolencias, dice: por su guerra fuimos curados. Cuando la promesa toma las maldiciones, dice que Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Cristo, la promesa, viene a traer cumplimiento de todas las promesas. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que Pablo dice: todas las promesas son sí y amén en la promesa, en Cristo. Por eso cuando Él dijo: hecho está, todas las promesas fueron cumplidas. ¿Lo creemos eso? Son sí, son amén. Ahí no fue que el Señor
dijo, si tiene fe, a lo mejor puede ser. No dijo sí y amén. Es positivo, afirmativo y no tiene controversia alguna. Diga sí, amén. Sí, amén. Amén es hecho en Él. Está hecho porque Él lo dijo y lo hizo. ¿Qué es lo que recibimos nosotros? ¿Qué es lo que dice Hebreo? Para que los llamados reciban la herencia de las promesas. ¿Qué es lo que recibimos? No las promesas, la herencia de las promesas. O sea, el cumplimiento. Herencia es un derecho legal de un testamento que se hace válido por la muerte del testador. Por eso cuando Jesús muere, el testamento se abre, es legal, no se puede cambiar y todo lo que está escrito y prometido ahí se hace válido. Los que están como herederos no reciben una promesa, reciben una herencia. ¿Entendimos? ¿Qué tal el día que usted se muere y su hijo vaya a reclamar la herencia? No, papá le prometió que algún día a lo mejor le daría algo. No, que me dé el carro, que me dé la casa, porque esa sí es la herencia. Espero que a tus hijos no les deje promesas. ¿Aló? ¿Qué es lo que recibimos? La herencia de las promesas. Ese testamento se abrió. Eso está. Ahora los llamados, los hijos, ¿dónde están los herederos? No solo tres, ¿dónde están los herederos? Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y ahora cuando te llegas a él dices, bueno, a lo mejor, porque una promesa es un deseo, no es una sustancia. Entonces, ahora a ver si será hoy. No, la herencia es algo ya, un derecho adquirido como hijo. Por eso, escuche esto. Para recibir lo prometido necesitaban más fe los antiguos. Porque ellos sí tenían que tener fe que iba a venir la promesa para que lo que Dios les había prometido se cumpliera. Por eso ellos murieron muchos sin haber alcanzado lo prometido. ¿Y por qué no lo alcanzaron? Porque vivieron y nunca vieron la promesa cumplida. Lo prometido era Cristo, en Él fue que Dios prometió todo. No lo vieron, pero tú y yo lo hemos visto. Murió, resucitó y vive, y ahora yo tengo en la herencia. Alabado sea Dios. Yo no necesito fe para recibir la herencia, porque es un derecho de Dios. ¿Qué es lo que tengo que tener? Diga, derecho. No fe, derecho. ¿Cuántos son hijos? Los hijos son herederos. Solo que no se le da la herencia cuando sea niño. Ese es el problema de la iglesia. No falta de derechos, sino falta de madurez. Hay una cantidad de niños malcriados que están jugando todos los días los juguetes y haciendo berrinches. Si yo no va a dar herencia a esa clase de comportamiento, no. A hijos maduros que pueden administrar los negocios del Padre. Diga, yo soy uno. Póngase de pie y voy a declarar en el nombre de Cristo que hoy es un tiempo de cumplimiento, porque Gálatas 4 dice, por tanto digo, que mientras el heredero es niño, el nada difiere del esclavo. O sea, es igual a un esclavo, sin derechos, sin herencia, sin libertad. Aunque es Señor de todo. ¿Qué es lo que tú eres? Porque eres heredero. Y lo que eres, Señor de todo. Pero vives como un esclavo, no porque te falta fe, sino que eres hasta el tiempo señalado por el Padre.
¿Quién es el que señala el tiempo de madurez? El pastor que dice, sí, ya lleva 25 años de congregarse. No, eso no lo define ni el pastor, ni el concilio, ni el tiempo de congregarse. La edad de tu espíritu, la madurez. Entonces el padre señala los tiempos y dice, mi hijo puede meditar. No lo va a gastar en juguetes, sino en un malcriado, porque es un hijo responsable. Como que no vinieron, ¿no? Dígame. Porque confía en eso. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por permitirnos entender a través de tu palabra los derechos legales de justicia que por causa de la obra de Cristo tenemos. Es una obra de amor, es una obra de gracia y es una obra, Señor, de legalidad. Por lo tanto, aunque nosotros seamos infieles, tú no puedes negarte a ti mismo. Tú eres fiel. La cruz declara que está hecha y tú honras y respetas lo que ese pacto establece. Ayúdame a ser un hijo entendido, maduro, administrador fiel de estas riquezas y misterios de gracia. Que yo pueda representarte, Señor, y administrar tus negocios en la tierra. Se renueve en mi corazón la mentalidad de pródigo, que no valoro el padre, la despilfarro, sino en placer, en vanidad y en cosas terrenales. Ayúdame a entender, Señor, la capacidad del hijo maduro en Cristo que puede administrar la iglesia para la gloria de tu nombre. Que nosotros haya la diligencia de entender, de aprender. Que seamos, Señor, gente dispuesta, disponible para poder hacer esta gestión. Se trata de la administración de esta economía que tú has dado, Señor, en este tiempo, ahora, a tus hijos. Y queremos ser aliados fieles. Oro, Padre, por todos los pastores, ministros, líderes, hombres y mujeres que imparten la palabra para edificar a otros, que ellos como ministros competentes de este nuevo pacto y fieles colaboradores de Dios, con orden de Melquisedec, ofrezcan un punto vivo, santo y agradable a ti por medio de Jesucristo. Renueve de nuestra mente improntas y paradigmas religiosos, adónicos, que por tradición hemos, Señor, incorporado y mecánicamente lo decimos, lo hablamos, lo cantamos, lo predicamos, lo practicamos, pero queremos ser entendidos y que con madurez, con sensatez, con responsabilidad, yo pueda, oh Dios, ir siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Dios. Gracias te doy, Señor, por la gestión, pastor Carlos, los sabores, la labor, Señor, que ellos con esfuerzo hacen. Y como ministros competentes de este pacto de gracia puedan ser, Señor, efectivos. Rodea de ejemplo, Padre, las estrategias, los recursos sean multiplicados para que esta labor pedagógica sea, Señor, extendida y efectiva en todos los rincones de esta nación y de nuestro continente. Padre, queremos una generación de hijos entendidos en tus negocios, efectivos en tus planes. A ti sea la gloria, oh Dios amado, y confiado en la palabra de gracia, somos encomendados a esta obra de sobreedificación. Yendo, Señor, confiados que de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, caminamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo a todos, muchas gracias.